Génesis capítulo 1, versículo 1. La creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, aproximadamente entre los 10 y 15 mil millones de años. Instante mismo en que la voz de Dios dijo, hágase, y todo fue creado. Dios, verbo, dijo, y la voz de Dios resonó, y todo fue creado. Por medio de la resonancia, la creación se inició. Sinfonía de ondas, de frecuencia, impactando entre sí, desatando vibraciones y frecuencias, generando y creando patrones, conformando la creación del ámbito físico cuadridimensional, por medio de fractales, cuya raíz en latín es fractus, que significa quebrado o fracturado, la fracción de un todo. Un fractal se concibe como un objeto geométrico compuesto por una estructura básica fragmentada, con apariencia irregular, que se repite en diferentes escalas. En términos prácticos, es la fracción de un todo. Por ejemplo, un copo de nieve en sí mismo es un copo de nieve y lo podemos percibir como un copo de nieve. Sin embargo, si este copo de nieve se une a otro copo de nieve y a otro, podremos percibir desde un bloque de nieve, un iceberg, hasta una gran tundra helada. Entendamos entonces, en el caso de los seres humanos, un alma es un ser humano en el ámbito físico cuadridimensional y un alma en el ámbito espiritual. Sin embargo, si esta alma se une a otra alma y a otra alma en el ámbito físico, podremos percibir desde un ser humano, un grupo de seres humanos, una colonia de seres humanos, una sociedad de seres humanos, hasta la misma humanidad. En el ámbito espiritual, sin embargo, se podrá percibir desde un alma hasta la fuente del alma misma, entendiendo que el alma forma parte del alma primera y el alma primera forma parte de cada una de las almas. Es decir, nuestra alma forma parte del todo o el alma primera. Es muy importante entender que el alma de Dios y el alma del hombre y la mujer en el huerto de Dios en Edén, antes de pecar contra Dios, eran una misma alma. Se complementaban, comulgaban, se comunicaban, se entendían. Eran una sola alma en fragmentos de sí misma, como una extensión del alma de Dios. Sin embargo, al momento de pecar contra Dios, dejaron de ser una misma alma, sin comunión, sin comunicación, sin entendimiento, y ahora en día sin conocimiento de esta verdad absoluta, quedando a merced del usurpador de almas, cuya misión principal en este plano de existencia, el mundo físico cuadridimensional, es mantener a estas almas a la deriva, corromperlas y no permitirles el regreso a la unidad principal, a la alma primera del Altísimo, sino ser almas perdidas, almas errantes que perderán toda chispa de divinidad por dejarse engañar por la falta del conocimiento y la sabiduría que solo el Altísimo puede darles. Es triste saber que la gran mayoría de almas se perderán por no entender y atender a este misterio de Dios y se dejen engañar por este mundo de carne que satisface, deleita, convence, llena, da sentido, da valor de algo tangible, te llena de placeres carnales inimaginables, provocando el olvido de dónde venimos y a dónde debemos volver después del pecado de muerte
al que fuimos sometidos y arrastrados, por dejar de ser almas de Dios y convertirse en almas perdidas, sin conocimiento e inconscientes de la realidad espiritual en que vivimos. Los seres sin alma no van a trascender, simplemente serán atormentados por los siglos de los siglos en el lago de fuego, al término del milenio, que sucederá después de la segunda venida de Jesucristo, como señala la Biblia en Apocalipsis capítulo 20, versículo 9 y 10, y cito: «Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada, y Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Y el lago que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta». Apocalipsis capítulo 19, verso 20. «Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos». En el principio Dios dijo: «Hágase», y todo se hizo. Dios Verbo dijo: «En el principio mismo de la creación, el Verbo de Dios resonó, y todo fue creado». La resonancia, la frecuencia, las vibraciones, todo en sí mismo tiene sus formas creadas por el mismo Dios. Dios manifestándose en un espacio ilimitado y atemporal. La voz de Dios resonó y todo fue creado. Inició con la creación del tercer cielo, el reino celestial y los seres celestiales que ahí existen, constituidos por ángeles, arcángeles, querubines y serafines, estableciendo estos seres el ejército celestial de Dios. Es importante establecer que estos seres celestiales están formados por cuerpos glorificados celestiales. Tienen espíritu y alma y son inmortales, pero lo más significativo es que conviven con Dios, lo conocen, están junto con Dios. Es importante entender que la Biblia establece 3 cielos. El primer cielo es la atmósfera terrestre, el segundo cielo el cosmos y el tercer cielo el reino celestial. Pero ¿por qué Dios necesita un ejército celestial en el reino celestial? La respuesta es porque a toda la obra de Dios se le dio el libre albedrío. De lo contrario, Dios sería un dictador al no dejar elegir libremente a su propia obra. Dios, manifestándose en un espacio delimitado y en un momento temporal, la voz de Dios resonó y todo fue creado. Prosiguió con la creación del segundo cielo, el universo y todo lo que en él existe: galaxias, constelaciones, sistemas solares, planetas, satélites, agujeros negros, la materia radiante, la materia oscura, la energía radiante y la energía oscura. La voz de Dios resonó y el efecto de la resonancia desató una sinfonía de ondas que al impactar unas contra otras generaron energía sutil, generada por vibraciones y frecuencias que producen ondas. Ondas de vibración primaria generando energía en movimiento. Ondas de frecuencia primaria generando ondas de frecuencia alta y baja frecuencia. Dios, Logos, palabra, voz. Silencio absoluto. La voz de Dios emite sonido. Esta a su vez emite energía sutil, que a su vez emite vibraciones primarias y frecuencias primarias, las cuales producen ondas de frecuencia y la resonancia. Las ondas de frecuencia, energía radiante; la resonancia, energía magnética. La energía radiante genera luz, el fotón, y genera oxígeno. La energía magnética genera electricidad y genera hidrógeno. La luz a su vez genera la fotosíntesis, que a su vez genera el oxígeno. La reacción electroquímica se genera de la electricidad, que a su vez genera hidrógeno. Y el oxígeno y el hidrógeno generan el agua y la materia base agua. El impacto de estas ondas produce a su vez resonancia,
y estas ondas de frecuencia resonante producen ondas de energía radiante y oscura y ondas de energía magnética, lo que se conoce como la nucleosíntesis estelar. La energía produce los elementos primarios del universo, hidrógeno y helio, que conforman la materia radiante en proporciones de 3/4 partes de hidrógeno y alrededor de 1/4 parte de helio. Provienen de la explosión de supernovas, ya que las primeras estrellas eran formadas de hidrógeno y helio únicamente. Con el pasar del tiempo, estas estrellas cumplen su ciclo de existencia, convirtiéndose en supernovas, las cuales al explotar producen en el medio interestelar progresivamente elementos de carbono, nitrógeno y oxígeno, concluyendo entonces que los elementos que formaron la existencia del entorno físico como lo conocemos están constituidos por el hidrógeno, helio, carbono, nitrógeno y oxígeno, obra que solo Dios pudo haber realizado. El hidrógeno en el universo, el 88% de los átomos son de hidrógeno. En la Tierra el hidrógeno abunda en el agua y en los seres vivos. Casi no se encuentra en estado gaseoso puro, sino en compuestos con otros elementos. El helio se forma como residuo de las reacciones atómicas y por la descomposición de elementos radioactivos. Es uno de los gases resultantes de la fusión nuclear de átomos de hidrógeno que ocurre en el Sol y las estrellas. El carbono es básico para la vida en la Tierra. Los seres vivos del planeta contienen carbono en cada una de las moléculas que forman sus células. Se encuentra en los suelos, la atmósfera y disuelto en el agua. En los suelos se hace la referencia de que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, es decir, del carbono. En el cuerpo humano el 67% de los tejidos del cuerpo están formados de carbono. El nitrógeno forma el 78% del aire de la atmósfera, es vital para la vida en el planeta Tierra y circula constantemente entre la atmósfera, el suelo y los seres vivos, es decir, circula en el primer cielo creado por Dios, la atmósfera terrestre. El oxígeno forma el 47% de la corteza terrestre en forma de óxidos y el 21% del aire de la atmósfera, además de ser constituyente del agua. Está presente en todos los seres vivos en forma de agua, oxígeno, dióxido de carbono y muchos otros compuestos. En el cuerpo humano representa el 60% del peso total de un cuerpo y está presente en los fluidos. Dios, manifestándose en un espacio delimitado y en un momento temporal, la voz de Dios resonó y todo fue creado. Prosiguió con la creación del primer cielo y de la tierra. Así fue como Dios creó la tierra, el centro de su creación, al igual que el ser humano que en ella alberga, centro de la creación de Dios en nuestro ámbito físico. El árbol de la vida aparece en todas las culturas con la representación del árbol filogenético, de la descendencia común en el sentido evolutivo, que por medio de la fractalidad constructiva se obtiene la flor de la vida y los 5 sólidos platónicos que forman el cubo Metatrón. Los 5 sólidos platónicos que forman el cubo Metatrón son el tetaedro, elemento fuego, hexaedro o el cubo, elemento tierra, octaedro, elemento aire, icosaedro, elemento agua, dodecaedro, el quinto elemento energía o prana. En las diapositivas anteriores entendimos la creación del tercer y segundo cielos, referente a la creación de Dios relativo a los cielos. En este apartado entenderemos la creación de la tierra y el primer cielo, concluyendo con el capítulo 1 del versículo 1 del Génesis. Para poder comprender la cronología de la obra de Dios es muy importante entender que el libro primero de Moisés referente al Génesis, en su capítulo primero, específicamente en el versículo primero, nos narra la primera creación, es decir, la creación antes de la corrupción de la tierra. Entender este punto de la historia es medular para entender el contenido de la palabra de Dios, ya que se da a distorsionar la palabra de Dios por no entender los hechos tal y como fueron presentándose, para lo cual fue concebido este trabajo.